Bueno, este trabajo que yo les quiero compartir, no trabajo sino reflexiones, tiene que ver con 3 años de trabajo desde la academia con el gobierno, en este caso, el Estado de Puebla, en donde a partir del año 2016 se solicitó una organización de la sociedad civil, solicitó la emisión de la alerta de género en el Estado de Puebla. Esto también nos llevó a un conjunto de académicas feministas universitarias a realizar un conjunto de reuniones para reflexionar sobre lo que estaba pasando en nuestro país. Y sobre todo, cómo desde el sector académico podríamos contribuir a la reflexión del fenómeno que estamos viviendo en México. Así como mi antecesora citó a Marcela Lagarde, yo citaré a la historiadora Gerda Lerner, porque soy historiadora. Y Gerda Lerner, por allá en la década de los 70, pero cuando su obra se tradujo en la década de los 80, la obra se intitula El origen del patriarcado, dio una definición. Ella decía: el patriarcado es una organización social, es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niñas y niños de la familia, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Ello implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres acceder a él. Esto, cuando escribe esta obra muy importante, que por cierto la recomiendo para conocer que el patriarcado es histórico, y como es histórico, desmontarlo en el contexto del neoliberalismo capitalista nos está costando la vida a las mujeres. A partir de este trabajo con el sector gubernamental, porque el trabajo de la alerta de género se hace directamente con los responsables de las instituciones de impartir justicia, de prevención y de sensibilización que compone cada gobierno estatal. Me planteo a partir y retomo aquí muchas de las preguntas que se han hecho colegas y que yo las incorporo aquí. O sea, este es un texto a muchas voces, tratando de traer las voces de mis otras colegas también. ¿Cuál es el contexto de la violencia de género que se vive en nuestro país? ¿Por qué hay poca efectividad de las alertas de violencia de género contra las mujeres? ¿Por qué hay falta de compromiso de los gobiernos para garantizar el acceso de las mujeres a un mundo libre de violencia? ¿Y por qué en el feminismo es importante el trabajo con las mujeres, pero también con los hombres? Algo que sinteticé en la definición es esto. Si no conocemos esta estructura patriarcal, ¿cómo vamos a desmontar el patriarcado machista que norma la vida de las mujeres y privilegia el poder masculino? Aquí hay una posible respuesta que se da precisamente desde esta revisión sociohistórica que hace Gerda Lerner. ¿Por qué el cuerpo y la sexualidad de las mujeres en el pasado como en el presente, ¿sí?, es propiedad privada? Primero, del padre, esposo, de la pareja, para poder explicar por qué en este momento en México uno de los grupos más vulnerables son las jóvenes y las niñas ante el fenómeno de la violencia. Así entonces, también otro aporte del pensamiento feminista es la interseccionalidad.
La interseccionalidad no la podemos mirar, la violencia, si no la reflexionamos desde la clase, desde la raza, desde la etnia, desde la identidad sexual y, por supuesto, otra categoría analítica muy importante como lo fue género, que en este debate teórico feminista invisibilizó la lucha de las mujeres al institucionalizarse como parte de las políticas públicas que imperan en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Es que nosotros la necesitamos okay. encuadrar, entonces sí okay. se puede hacer para allá. Ok, va. Ahí está. Gracias. Pequeñita ya salió por acá como el Pancho. ¿Cómo él? Sí. Entonces, en nuestro país, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es algo que está sucediendo en toda América Latina. Aquí, para que yo vaya. ¿Qué pasa con esta doble moral de esta cultura patriarcal? ¿Sí? ¿Qué pasa con el cuerpo y la sexualidad femenina en el contexto del neoliberalismo? ¿Cómo explicar el fenómeno de la trata y explotación sexual de mujeres y niñas? ¿Cómo explicar por qué en el contexto del neoliberalismo los derechos sexuales y reproductivos que ganamos las mujeres de otra generación, hoy las jóvenes lo han perdido? Y por eso la marea verde que explica la defensa de los derechos sexuales y reproductivos que nació en la marea verde en Argentina y se ha extendido a lo largo de toda América Latina. ¿Por qué estas políticas que privilegian el Día de la Familia y que instauran en muchos países como México antes del 8 de marzo el Día de la Familia? No es casual, no es casual. Y además nuestro país vivió desde la década de los 70, y bueno, si nos hiciéramos un poco de reflexión histórica, desde la Segunda Guerra Mundial, México fue un espacio geográfico de reproducción y producción de drogas que se utilizaron para la guerra. ¿Cómo explicar entonces que no se desarrolle el narcotráfico cuando esto es histórico? Ayer fue el opio, después la marihuana y hoy las nuevas drogas y las nuevas relaciones a través de los cárteles entre países. Y finalmente tendríamos que decir que en esta doble moral neoconservadora, el feminismo tiene que denunciar también la explotación sexual de menores y mujeres y también el feminicidio, la que sigue. Esta es la violencia, este es el contexto en el que estamos subsumidos, no solo México, sino muchos países de América Latina. La que sigue. Ante este contexto, entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país tenemos que en el año 2007, ustedes recordarán las notas periodísticas que se difundieron a nivel nacional sobre las muertas de Juárez. Y las muertas de Juárez llamó la atención internacional. Y en ese entonces, en el Congreso, donde era Marcela Lagarde, legisladora, se hizo una comisión especial para documentar las muertes que estaban sucediendo en Ciudad Juárez. Esto condujo también a elaborar la ley en 2007. Sí, la que sigue. Algunas cifras. Vean ustedes la que sigue. Las muertes violentas de mujeres, año por año. La que sigue, porque me quedan 5 minutos. Las causas para tipificar el feminicidio que están estipuladas en la ley. ¿Sí? La que sigue. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Sí? En 19 estados de nuestro país se ha declarado la alerta. La que sigue. Este es el mapa de la violencia contra las mujeres en México. El rojo son los estados decretados con alerta de género.
el naranja, en proceso, entidades donde se acaba de hacer el procedimiento, y en verde, vean ustedes los estados donde no se declaró la alerta. La que sigue. La presentación la dejo para quien la quiera tener, porque son datos que hay que reflexionar, porque aquí está expresada la violencia machista, la violencia patriarcal, que está muy presente en las instituciones, la que sigue. Aquí tenemos otra gráfica, todo esto está retomado de los informes de Endire, de CONAVIM, ¿sí? Estos datos donde ustedes pueden ver por estados los casos en donde se han registrado de los casos de asesinato, estos en los 2 últimos años, 2017, 2019, la que sigue. ¿Por qué se rechaza una alerta? ¿Qué pasa en las instituciones? ¿Qué pasa en los gobiernos? El mecanismo dice que si el gobierno, el representante del Ejecutivo, acepta el informe del grupo de trabajo, no se declara la alerta. Se declara la alerta si no se cumplen en un plazo de 6 meses las recomendaciones. Eso dice la ley. Sin embargo, las alertas decretadas hasta ahora tienen diferentes procesos. Algunos han sido por feminicidio, otros por trata y explotación sexual de mujeres, que son las 2 razones, son 2 de las 3 razones más importantes por las cuales las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil han solicitado el decreto de la alerta de género. La que sigue. ¿Cuál es el principal problema que hemos enfrentado al interior de los grupos de trabajo? Omisión por parte de las instituciones, simulación. Creo que eso pasa en muchos de nuestros países, ¿verdad? Decimos que se obtuvo financiamiento para tal, se presentan la simulación de las evidencias, pero realmente podremos decir que a más de 2 décadas de inversión pública, de recurso público en el país para tratar el tema de la violencia de género, ¿sí?, no hay resultados efectivos. Si los hubiera, no tendríamos estos indicadores. ¿Y qué ha pasado con los hombres? Quienes conocemos el trabajo de los colectivos masculinos, hemos recomendado en los grupos de trabajo el trabajo directo de cursos de capacitación del personal masculino responsable de la operación de garantizar la seguridad, la prevención de la violencia en las instituciones. Sin embargo, no tenemos los colectivos suficientes para atender esta problemática. Son muy pocos los grupos para tanto trabajo que se necesita. La que sigue. Otro problema que enfrentamos es que ya se capacitó el compañero funcionario en masculinidades, pero las políticas siguen ejerciéndose, los planes siguen desarrollándose con una cultura patriarcal. Eso es lo que yo digo, reflexionemos. ¿Qué hemos hecho con la política pública y con los recursos, tanto internacionales como nacionales y estatales? La que sigue. ¿Cuáles son los retos? Una cuestión muy importante es el financiamiento. No hay suficiente financiamiento. ¿Por qué? Porque los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, la que sigue, no destinan presupuesto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Dependen siempre del recurso federal cuando no se etiqueta el recurso. Y los organismos e instancias estatales y municipales que atienden esta agenda política, esta agenda de política pública, tienen recursos limitados y etiquetados. En los planes municipales de desarrollo no se etiqueta el recurso para atender el tema de la violencia en la comunidad. Ese es uno de los principales problemas que estamos enfrentando. La que sigue.
cuestión muy importante que tenemos ahora, el reto, ¿sí? Porque vamos a tener un foro la próxima semana para valorar y evaluar el mecanismo, ¿sí? Es que estos modelos son rígidos. No podemos medir la violencia con los mismos lentes si no tocamos el contexto étnico, el contexto de marginación. No es lo mismo el norte de México que el sur, que el centro. No es lo mismo el problema que enfrentan las costas, que están dominadas por los cárteles, las fronteras que están dominadas por los cárteles, en donde hay un contexto de violencia comunitaria. Y en medio, entre ellas, estamos las mujeres, las niñas, las y los jóvenes, que son también el bastión. Y para vivir Puebla en estos 3 últimos años, se ha incrementado la violencia en índices que ustedes no se imaginan. Y el último caso que tuvimos fue una alumna de psicología que fue asesinada, y esto es feminicidio, por su propia pareja, joven universitaria. El llamado de atención entonces es, ¿qué tenemos que hacer las universidades desde los planes y programas de estudios para trabajar estos temas de manera transversal? Por eso, ¿sí?, el tema, el coloquio, nació en las universidades públicas. A más de 15 años hemos recorrido los países y son las universidades públicas las que reciben recurso público, las que tenemos hoy la obligación y el compromiso ético de repensarnos en lo individual, repensarnos en lo colectivo para transformar esos currículums y formar profesionales humanistas. Por eso, el feminismo es humanismo. Muchas gracias.